Como hemos visto en capítulos anteriores, hay varios sistemas de hidroponía y en cada uno de los sistemas se pueden poner diferentes cultivos. Bien, pues entonces vamos a ver unas cuantas muestras de todo esto que hemos comentado. Aquí, por ejemplo, estamos viendo el cultivo en bolsas verticales con sustrato de perlita en la producción de fresa. Es un sistema que funciona muy bien y sobre todo es muy cómodo la forma de trabajar con este sistema en vertical de bolsas de cultivo. Estos son más ejemplos de la producción de fresa en la bolsa. Y tenemos que mencionar, por ejemplo, pues las fresas que vemos a la derecha, que son las fresas chiquititas, las clásicas, las que en Madrid se llamaban o se siguen llamando fresa de Aranjuez, que no es más que una fresa salvaje, que trajeron, digamos, a Aranjuez los primeros monarcas borbones, que es la misma fresita salvaje que, digamos, cultivaban en los Alpes. Aquí también en España, en zonas de montaña, también existe esta misma fresa pequeña. Es una fresa muy delicada, muy difícil, digamos, de cosechar por la debilidad que tiene, que es muy blandita, y por este sistema de bolsas verticales pues facilita bastante el trabajo al cultivo de fresa tradicional que se hacía en Aranjuez, cultivada en suelo. Por este sistema de bolsas verticales se puede hacer cantidad de cultivos de plantas aromáticas y plantas medicinales, no solamente la fresa. Aquí, por ejemplo, pues vemos algún ejemplo pues de albahaca, cominos, eneldo y hierbabuena. El aspecto que tienen es muy bueno, crecen muy rápidamente y es un tipo de bolsa que está, digamos, muy llamada así a utilizarse, por ejemplo, por su vistosidad y la facilidad que tiene en restaurantes o sitios donde los mismos cocineros pueden estar utilizando estas mismas plantas que van cogiendo a la vista, digamos, de los comensales, dando un aspecto, digamos, de naturalidad quizá a la comida. Bueno, más ejemplos de esta planta, pues está hinojo, orégano, perejil normal, perejil rizado. Bueno, hay una serie impresionante de plantas. Aquí solamente tenemos unos pocos ejemplos. Vamos a ver alguno más. Aquí vemos, por ejemplo, algún ejemplo más, como puede ser el cultivo de la salvia o incluso flores como la dragonaria. Aquí estamos contemplando el cultivo en canaletas. Ya comentamos que son una especie de cajoneras rellenas de fibra de coco. Hemos visto que es lo que mejor funciona en este sistema. Abajo tienen su drenaje naturalmente y estas son de muy poquito espesor porque se utilizan normalmente para la producción de planta de cebolla. Es quizá de los primeros cultivos que hicimos en hidroponía en plan de semillero, cuando las autoridades comunitarias de Europa prohibieron la utilización de ciertos gases para combatir los nematodos del suelo. Entonces pues, no hubo más remedio que buscar soluciones. Nosotros encontramos la solución esta y la verdad es que funciona muy bien. En estas cajoneras estamos produciendo unas 30.000 cebollas aproximadamente, todo para venta a los agricultores, y aunque no es mucha la producción que hacemos en este invernadero para producción de cebolla, normalmente hacemos como unas 500.000 plantas. Lo que sí que es verdad es que son de una calidad impresionante. Están muy bien nutridas la planta y sobre todo al estar enraizadas en coco salen facilísimamente el sistema radicular sin ninguna merma ni estropearse para nada. O sea, la planta de cebolla que se obtiene de cebollín para el trasplante pues es de una calidad extraordinaria como puede verse.
sobre la misma fibra de coco en estas canaletas, dando mayor o menor profundidad a la capa de coco, por ser plantas que tienen un sistema radicular más profundo o menos, pues se puede cultivar una cantidad de hortícolas. Hemos probado muchísimas, simplemente como un ejemplo para que los agricultores que lo deseen puedan realizar ellos sus propios cultivos. Entonces en esto pues, estamos viendo cultivos como son espinacas, como son lechugas o como es otra acelgas. Se utiliza mucho, lo hemos probado para cultivos de invierno, como son por ejemplo lo que son las acelgas y también rabanitos con un resultado muy bueno. Bueno, pues aquí tenemos una serie más de ensayos de ver cómo se pueden producir más tipos de hortícolas, como es la coliflor, como es la escarola, e incluso hemos hecho patatas. No vamos a decir, por ejemplo, que todos estos sistemas sean económicamente rentables hacerlos de esta forma, pero es una forma de comprobar que en un momento dado podemos hacer cualquier tipo de cultivo prácticamente. Curiosamente, la patata fue algo que se dio magníficamente bien y sobre todo al no tener nada que se lo ponga de tierra fuerte, ni piedras, ni nada, la patata sale con una forma perfecta y completamente limpia dentro de la fibra de coco. En esta diapositiva pues vemos unos cuantos cultivos más diferentes, como puede ser la lechuga verde, la lechuga roja, la rúcula, acelgas, en fin. Sí, prácticamente cualquier tipo de hortícola se da perfectamente cultivada sobre fibra de coco e hidroponía. Bueno, esto es un pequeño ejemplo de utilización del mismo material de dos formas diferentes. Los rollos con los cuales formamos las canaletas tienen unos 60 de ancho, al menos el modelo que hemos utilizado aquí en estos ensayos, en donde se pueden hacer canaletas muy anchas, con muy poco espesor, muy aptas, por ejemplo, para hacer plantas con un sistema radicular pequeño, porque es poco tiempo, como es, por ejemplo, para hacer semilleros, o bien pueden hacerse más estrechas y con más anchura. Abajo vienen todas las medidas para utilizar ya plantas con sistemas radiculares más profundos. Esto es simplemente una demostración de cómo se pueden hacer diferentes cultivos de hortícolas de hoja para producción de las ensaladas variadas que hoy en día se venden ya limpias y embolsadas solamente para llegar a casa y darlas, digamos, sal o vinagre o el tipo de aderezo que queramos hacer. Se dan perfectísimamente y sin ningún problema. Vamos a ver pues un ejemplo más de producción de plantas quizá que no tienen mayor importancia, que por tener algunas características diferentes de color de tallo pueden ser más atractivas a nivel comercial, como es por ejemplo la acelga, que en vez del clásico tallo blanco pues lo puede tener rojo, lo puede tener amarillo, lo puede tener de un color rosado. Y luego a una planta hortícola muy típica de ciertas zonas de España, como es Aragón, como es Rioja, que es esta planta que se llama borraja. Aquí seguimos con la producción de plantas hortícolas sobre canaletas rellenas de fibra de coco. En este caso lo que estamos viendo es producción de lechuga. Yo daría un consejo en este aspecto de que cuando produzcamos lechugas especiales, específicas, de las que llaman de tipo gourmet. Es difícil competir económicamente produciendo lechugas dentro de un invernadero con estos sistemas. Es difícil económicamente poder, digamos, estar peleando con las grandes producciones que se obtienen en campo, en grandes superficies donde todo va automatizado y los precios, pues claro, naturalmente son muchísimo más bajos que los nuestros de producción. Sí podemos hacer dentro de nuestro invernadero y con nuestro sistema de hidroponía lo que normalmente no pueden hacer por estos sistemas, digamos,
de campo grande, ¿no? Que es producir tipo gourmet con diferentes colores, diferentes formas, y son plantas que son muy atractivas y sobre todo para cuestión de tipo gourmet, tipo de restaurantes, y aunque no añaden más que la forma y el color, pero ya es un producto muy diferenciado de la lechuga tradicional y que en muchas partes de España pues adquiere un precio más elevado, bastante más elevado que la lechuga tradicional. Pues aquí simplemente pues una muestra de 4 diferentes lechugas de las que estábamos hablando, ¿no? De producción tipo gourmet. Dentro de la producción de verduras sobre coco, vemos que también se pueden realizar lo que se llaman las mini verduras. Las mini verduras no son ninguna variedad especial, son simplemente verduras normales, tradicionales, que se siembran a un marco súper pequeño, y entonces digamos que al estar tan juntas las plantas se produce un efecto enanizante y son mucho más pequeños. Entonces esta planta normalmente se utiliza mucho para ensaladas, no se recolecta rascando la planta, sino que normalmente se siega, se recoge la parte segada y el resto de planta sigue creciendo y se la pueden dar varias siegas hasta su agotamiento. Aquí lo que estamos viendo es un invernadero dedicado exclusivamente a un ensayo de plantas de invierno de hoja resistentes al frío en un invernadero sin calefacción. Simplemente, digamos, son plantas que resisten bastante el frío en invierno. Por la noche, en cuanto sale un poquito el sol, en invierno ya sube la temperatura dentro del invernadero y se cultivan por las plantas típicas de invierno, como puede ser coliflor, como pueden ser varios tipos de berzas, como pueden ser rabanitos, que aguantan perfectamente el frío. Acelgas también son capaces de aguantar el frío del invierno dentro de un invernadero y, bueno, dan producciones bastante preciables. Al principio de esta especie de curso estábamos hablando de que no solamente la hidroponía valía para hacer plantas hortícolas, sino que se habían añadido todo tipo de plantas diferentes al sistema de hidroponía. Uno de ellos era la flor cortada. En este caso, pues estamos viendo ejemplos de producción de flor cortada. Esto es en el invernadero de Arganda, aunque también se han realizado ensayos en zonas tropicales en El Salvador sobre piedra pómez y el resultado también ha sido muy bueno. En este caso, pues son gerberas. Aguantan todo el año, en invierno, bueno, están en un invernadero con un poquito de calefacción simplemente para que no se hielen por la noche, y la producción de la gerbera pues es de muy buena calidad, un tallo muy recto, muy fuerte, muy alto. Y normalmente estas plantas las tenemos 3 temporadas más o menos, y luego las cambiamos por otro para que el agricultor pueda ir viendo diferentes variedades, como las iremos viendo en las siguientes diapositivas. El cultivo se realiza sobre fibra de coco y estamos obteniendo unas 15 flores por planta. Y son diferentes variedades, la verdad son todas muy bonitas, muy llamativas. Y son diferentes, pues ya le digo, cada 2-3 años. Seguiremos viendo ahora más variedades de gerberas. Aquí, pues, como les decíamos, pues diferentes gerberas. También las hay mini gerberas de menor tamaño, que en este caso, digamos, no tenemos ninguna diapositiva de ellas, aunque sí que se han realizado ensayos con pleno éxito. Bien, se puede decir que es infinita la variedad, digamos, que podemos obtener de diferentes gerberas. Hay para todos los gustos y tamaños. Es muy curioso que en estas plantas de la gerbera producida por hidroponía, por lo menos en el caso nuestro, es en el que podemos hablar, es que una vez cortada la planta,
teniéndole en casa con cuidado de cambiarle el agua frecuentemente, incluso echando alguna gota de algún producto para eliminar bacterias del agua, duran perfectamente 15 días en casa con la flor cortada en un florero sin ningún problema. Otro cultivo que se da magníficamente dentro de un invernadero por el cultivo hidropónico y, al menos en nuestro caso, sobre fibra de coco, pues son las rosas de diferentes variedades. Al igual que hablábamos de la gerbera, son unos tallos fuertes, verticales y luego, como verán, el tipo de flor que se obtiene pues es de una muy buena calidad. Diferentes variedades de rosa, vamos, el nombre importa poco prácticamente, simplemente pues ver la calidad de la flor que se obtiene. Como verán, es casi también inagotable el número de variedades. Normalmente los rosales sí los tenemos durante más tiempo, más años que la gerbera. La gerbera hemos dicho que a los 3 años cambiábamos. En los rosales lo que sí que tenemos es muchas variedades de pocas plantas. Es decir, a lo mejor mientras que de gerbera hay 3 variedades que se cambian, aquí rosales a lo mejor hay 10 tipos de rosales con menos cantidad de plantas de cada una de ellas. Bueno, pues aquí se ven diferentes variedades del típico clavel español. Más variedades de clavel, que tampoco, digamos, sabemos los nombres, pero la verdad es que son muy bonitas todas estas flores. En el repaso general que estamos dando de diferentes tipos de productos que se pueden cultivar con los diferentes sistemas de cultivo, pues vamos a ver el más clásico de todos ellos, que es la producción sobre lana de roca, con un producto súper conocido como es el tomate. Como pueden ver, las producciones son altísimas, de mucha cantidad y una calidad muy buena. Más variedades, digamos, de tomate. En este caso, daba la casualidad de que este es un invernadero fuera de Madrid, con unas producciones altísimas y dedicado al tomate gourmet. Y daba la casualidad de que cuando iba prácticamente habían hecho la recolección el día anterior y era difícil ver tomates rojos en la planta, pero ya veremos los tomates rojos recolectados. Todo esto eran variedades gourmet que se vendían, digamos, a establecimientos especializados. El encontrar, digamos, alguna especialidad que se pueda vender a un precio más alto que los productos normales del mercado, tanto porque sea un producto muy especial como que exista un comercio o exista un consumo especial de algo que podamos producir, eso hay que tenerlo siempre muy en cuenta porque es la que nos puede dar un valor añadido a lo que estamos haciendo. Más variedades de tomate, de todo tipo. Están, no sé, pues ejemplos que pueden ver aquí a la izquierda abajo, pues se ve perfectamente cómo hemos estado manteniendo racimos de 6 tomates, a veces de 4 tomates según las variedades, y se ve perfectamente el corte del tallo, donde se han eliminado los últimos tomates pequeñitos o las últimas floraciones, para que toda la energía, digamos, del racimo se centre en producir 6 tomates muy iguales y con igual maduración. Más variedades de tomate diferentes, algunas de tipo gourmet, algunas de tipo comercial, normal y corrientes. Bueno, aquí ya vemos tomates recolectados, ya preparándolos para llevarlos al mercado. Más variedades de tomate maduro de todas las especies, incluso algunos, en estas no se ven los tomates cherry o cereza, pero en alguna diapositiva más adelante creo que los vamos a ver. En este caso tenemos los tomates cereza, son los tomates estos pequeñitos, muy sabrosos, con digamos, un color y un sabor muy acentuado, y se utilizan muchísimo como aperitivos. Son bastante precoces, logran madurar normalmente
por lo menos en la zona nuestra, como medio mes, más o menos 2 semanas, semana y media, antes que los tomates normales sembrados al mismo tiempo. Hablamos tomates normales, los que no son de tipo cereza, de los tomates de tamaño grande. La variedad de tomate cereza es amplísima, con formas, colores, tamaños. Es un mundo complejo y completo el del tomate cereza o tomate cherry. Aquí vemos más variedad de tomates, podemos decir tipo pera, de tomate cereza. Más variedades de tomate, de diferentes invernaderos y en diferentes estados de maduración. Como se ven todos ellos, la turgencia de la planta, el estado de los tallos, en fin, el aspecto de los frutos, son todo de una sanidad y de una calidad impresionante. Aquí seguimos con los tomates y hay algún ejemplo como el de arriba a la derecha, donde hay 12 o 14 o 15 tomates en un racimo. Y entonces te da una idea de la fortaleza que tiene la planta para estar manteniendo en un solo racimo esa cantidad de tomates y todos con prácticamente igual tamaño. O sea, que no hay ninguno que sea más pequeñito. Aunque ya decimos que comercialmente lo que normalmente se hace es estar haciendo racimos de entre 4 y 6 según el tamaño del tomate y según lo que nos esté pidiendo el mercado. Porque también lo que se trata es que cuando cojas un racimo le cojas al completo y no vayas dejando tomates sueltos por debajo de la planta. Aquí lo ideal es siempre tener, digamos, unas hojas al final de la planta en la parte más baja y encima ya el primer racimo de tomates y acabar con ese racimo y siempre va quedando el tallo completamente limpio para que no apoyen, como en algún caso se ve aquí en las fotos, los tomates en el suelo. La producción de pimiento es muy buena, digamos, pues quizá de las producciones que más diferencia puede haber entre la producción al aire libre y la producción dentro del invernadero. La producción de tomate no lo hemos dicho, normalmente se está produciendo sobre 25 kilos más o menos al año por metro cuadrado aquí en España, en el cultivo nuestro europeo, en plantas normales, sin forzar absolutamente nada, sino en un cultivo normal. El pimiento disminuye y viene siendo a unos 16, 18 kilos aproximadamente por metro cuadrado y año la producción que se obtiene. La diferencia con el tomate, el pimiento requiere menos trabajo, es más fácil la forma de realizar el cultivo, no tiene tanta poda, no tiene tanto cuidado como el tomate y luego al mismo tiempo también por el entutorado requiere menos trabajo, ya que el pimiento no va colgado, sino simplemente apoyado en un entramado que hacemos de barras y cuerdas a los laterales para que la planta no caiga. Lo que comentábamos antes de encontrar algo especial que le dé un valor al producto que tú estás haciendo en la zona, pues lo tenemos, por ejemplo, aquí en un invernadero de La Rioja, que es una zona española tradicionalmente productora, no solamente suena por el vino, sino por verduras. Es la producción de un pimiento muy típico de la zona. Era el tomate cristal, perdón, el pimiento cristal, que es una especie de joya típica dentro del pimiento. Es un pimiento pequeñito, alargado, no tiene prácticamente piel, no tiene prácticamente semilla y se consume normalmente frito en aceite de oliva y se come todo el pimiento completo, excepto, digamos, se coge por el pedúnculo, por el rabo, frito y se come todo el pimiento de un golpe. También en bocadillos, bien frito con aceite de oliva, es decir, un producto muy típico y que tiene muy buen precio. Normalmente se cultivaba al aire libre y solía darse por
septiembre, agosto, por agosto más o menos, septiembre, un mes y medio, 2 meses como mucho de producción al aire libre de este pimiento. ¿Qué han logrado con este pimiento? Hibridarlo, de manera que han mejorado bastante su calidad y sobre todo algunas características de resistencia. ¿Qué ventaja tiene el hacerlo en hidroponía? Pues que en vez de estarse produciendo durante un mes y medio o 2, se está produciendo este pimiento desde el mes de mayo hasta prácticamente el mes de noviembre, con lo cual los primeros que sacas fuera de temporada, anticipándote a la temporada tradicional de lo que se hace en el suelo, adquiere un precio muchísimo más alto que el que puedes estar obteniendo, digamos, en campaña normal, cuando se junta la producción de suelo con la producción de invernadero. Igualmente, una vez acabada la temporada de suelo, la del invernadero sigue un mes y medio más y volvemos a lo mismo, a obtener a un precio mejor, con unas calidades muy buenas, no solamente de aspecto, de sabor, sino de presentación, porque es un pimiento, un fruto que dentro de un invernadero se obtiene mucho más limpio que el que obtenemos lógicamente en el campo. Otra especialidad de la zona son los clásicos pimientos de una variedad específica para asar, también de un pimiento autóctono tradicional. Se ha logrado la hibridación para una producción, digamos, de una más homogénea, de muy buena calidad y con una duración también de cultivo y de producción mucho más larga que la que se obtenía, digamos, en el suelo. Son pimientos de tipo tradicional, digamos, de toda la vida, sobre todo en regiones muy tradicionalmente hortícolas, donde a pesar de haber fábricas de todo tipo de conserva de verduras, pues el hacerte tú tus propias conservas caseras para el invierno, por lo menos para una parte de invierno, es algo como muy tradicional y que se sigue haciendo. Entonces pueden utilizar estos productos que al ser producidos en invernadero durante una temporada mucho más larga, pues digamos hay una época donde tienen mucho mayor precio que el que está producido al aire libre. Como se ve, se puede producir cualquier tipo de pimiento, ya sea pimiento tipo California para asar, como pimiento tipo italiano largo para freír, tomate de 3 o 4 cascos para ensalada, para crudo, para freír o para asar. Es decir, cualquier tipo de pimiento funciona estupendamente bien, incluso pimientos muy específicos, como veremos luego, de los que se están produciendo en Centroamérica. Aquí estamos viendo una pequeña instalación al lado de Madrid con invernaderos de tipo artesanal, modificados a partir de túneles, dándole más altura. Curiosamente, este es de los clásicos invernaderos recuperados por falta de suelo. Después de muchos años de cultivo, los suelos quedaron completamente inútiles, más que nada por exceso de fertilizantes, y el agricultor lo pensaba dejar completamente abandonado y dedicarse concretamente a la profesión de albañil, que fue una de los muchos trabajos que tuvo en su juventud. Se hicieron los primeros ensayos, los resultados fueron una maravilla de funcionamiento, y no solamente recuperó los 800 metros cuadrados de invernadero que tenía y empezando a funcionar, sino que fue haciendo ampliaciones hasta los 1.200 metros cuadrados. Lo que ha sembrado en este invernadero pues es lo clásico de todos: era tomate, era pimiento y era pepino como principal. Y entonces aquí le vemos al agricultor. Es de un pueblo cerca de Madrid que se llama Valdilecha, en un cultivo de pimiento. Pues digamos otro agricultor con producción de pimientos. El agricultor, como le gusta, antes de llevarlo al mercado, de seleccionar todos los pimientos por sus formas, por tamaños, y darle, digamos, que tenga muy buena vista el producto para poder conseguir un mejor precio por él.
Concretamente en este invernadero era proveedor de uno de los restaurantes de más lujo de Madrid. Este invernadero también estaba en La Rioja y semanalmente desde este invernadero, desde este restaurante de Madrid, fletaban una furgoneta para llevarse los pimientos, sobre todo los de tipo cristal y los de tipo de azar, para consumirlos en este restaurante gourmet de Madrid. Aquí estamos viendo otro tipo, digamos, de pimientos tipo gourmet que se venden madurados en rojo. Como pueden ver por el tamaño y el aspecto, pues son pimientos que tienen un precio muy especial en el mercado. No es el pimiento normal y corriente. Se suelen vender en fruterías un poco especiales, de productos un poco más caros que los normales de consumo. Otro producto muy tradicional que se hace en invernaderos sobre un sustrato de lana de roca o perlita o coco es el cultivo de la berenjena, que tiene una gran tradición de consumo aquí en España, sobre todo en la época de verano, forma parte de muchos platos tradicionales. Se da muy bien y sobre todo quizás por estar hecho dentro del invernadero tiene un brillo y un aspecto que da la impresión cuando sacas el producto a la calle por primera vez de que ha pasado por un túnel de limpieza o de abrillantado, y no simplemente, digamos, que las condiciones del invernadero, de un aire limpio, no hay polvo, no hay, digamos, impurezas, pues da un producto de una calidad y de un aspecto envidiable. Otro tipo de berenjena, los anteriores eran de tipo más redondeado, estas son de tipo más alargado. Esto ya va un poco en el gusto ya, digamos, del mercado. Cualquiera de ellas se produce de una calidad impresionante. Aquí variedades algunas especiales, también tienen su nicho de mercado, como es la berenjena blanca. Es el aspecto blanco lo que llama la atención. Por lo demás, el sabor y todo es exactamente igual que la de color morado. Este es el mismo agricultor que hemos visto antes de estos invernaderos recuperados cerca de Madrid con la producción de pepino. Hay que fijarse en el tamaño tan tremendo que tienen las hojas de pepino, y estamos hablando que no son invernaderos con un clima controlado muy grande. Estos invernaderos pues tenían la clásica ventilación cenital, no eran muy altos, no llegaba a los 4 metros, tenían 3,5 metros. Sí teníamos una especie de nebulización para poder aumentar un poquito la humedad relativa y bajar la temperatura. Y, por ejemplo, la producción de pepinos es espectacular. Ahí sí que se llega fácilmente, estábamos llegando a los 50 kilos por metro cuadrado. Como hay 2,5 plantas por metro cuadrado, ya podemos estar hablando de unos 20 kilos aproximadamente por planta, Prácticamente la recolección de pepino pues muchas veces es diaria, como máximo de 2 días. Curiosamente, este agricultor tuvo su primera sorpresa, y nosotros también, por verla, de que él, por ejemplo, con la mujer cogían por la mañana muy temprano, a las 6 de la mañana, a las 7 nada más amanecer, la producción para luego llevarla a la venta. Va un día por la tarde y ve pepinos de un tamaño grande. Entonces lo primero que hace es, digamos, ir y ver que están en la zona donde había estado recolectando la mujer. Lo primero, le echa la bronca por dejarse pepinos sin recolectar. Va la mujer a la zona donde él había estado recolectando y efectivamente ve el mismo problema de pepinos grandes. ¿Qué sucede? Pues que el aumento de pepino solamente a lo largo del día pasa de ser un pepino pequeño no comercial a tener ya su tamaño comercial. O sea, el crecimiento es impresionante de las plantas de pepino. Hemos estado controlando a veces crecimientos diarios de 20 centímetros en la planta de altura. Es muy normal que al final de campaña
5 o 6 meses o 4 meses pueda tener 13-15 metros de longitud la planta. Así como el tomate y el pimiento normalmente es cultivo único a lo largo de toda la campaña, que se trasplantan a últimos de febrero, primeros de marzo, y a últimos de octubre, noviembre ya prácticamente terminan ya el cultivo de un golpe, todo seguido. En el pepino se hace 2 partes, la primera desde marzo hasta junio-julio y luego una segunda parte desde junio-julio hasta octubre-noviembre, porque el crecimiento es muy rápido y la planta se hace muy grande. Entonces tienes preparado en junio-julio ya el semillero, quitas unas plantas y inmediatamente lo sustituyes por la otra. Mientras el tomate y el pimiento entran en producción normalmente a los 2 meses del trasplante, el pepino al mes ya tienes producción. Es una planta muy rápida. Veremos ahora ejemplos de pepinos. El pepino que nosotros cultivamos aquí en España, claro, estamos viendo, digamos, el fruto de lo que hemos hecho nosotros directamente y publicamos. Es decir, estamos publicando realmente en ese trabajo nuestras experiencias. Es el pepino de tipo madrileño, tipo español. Es un pepino pequeño, no muy grande, muy sabroso, crujiente. Son partenogenéticos, es decir, la flor prácticamente no cuenta absolutamente para nada. Y son pepinos muy crujientes, muy sabrosos, muy aromáticos y con una capa de pinchitos por encima que se elimina muy fácilmente con la mano. No son algo que sea incómodo ni que te pueda producir ninguna herida, ni muchísimo menos, pero sí, está todo lleno, digamos, de pequeños pinchitos, todo lo que es por fuera. La cáscara. ¿Qué más podemos decir de estos pepinos? Sí, curiosamente, cuando empezamos con la hidroponía, pues aparte de dentro del invernadero, a cada uno de los cultivos hacerlo en 3 sustratos diferentes para ver en cuál iba mejor el tipo de cultivo, es decir, lana de roca, perlita y coco. Al mismo tiempo hacíamos ensayos de estos mismos, por ejemplo, pepinos sembrados dentro de un invernadero en suelo y estos mismos pepinos sembrados en la calle, al aire libre. Es decir, partíamos de la misma semilla, de la misma germinación, únicamente se diferenciaban en el ambiente en el que se estaban criando. Bien, pues entonces, digamos, efectivamente, los pepinos hechos dentro de la hidroponía, aparte de ser, digamos, de un color más verde y más fuerte que los cultivados en otros sistemas, era la gran homogeneidad en longitud y en diámetro, mientras que lo que se cultivaba en el suelo había mucha más dispersión y de diferente forma, ¿no? De tamaño, más anchos, más gordos, más largos, y era la misma variedad exactamente. Pero sí que se diferenciaban. Una canasta de pepinos cogidos dentro del invernadero hidropónico, prácticamente los pepinos eran todos completamente iguales, cosa que no pasaba en los de suelo. Realmente y curiosamente, los hechos en suelo y hechos al aire libre tenían menos cantidad de pinchitos que los producidos en hidroponía. Pues aquí simplemente estamos viendo la producción de pepinos en las plantas y pepinos cosechados. No tiene mayor importancia que ver el cultivo y el aspecto tan magnífico que tiene el cultivo. Y seguimos con la cuestión de hojas grandes. Este es el clásico pepino partenogenético que no tiene semillas. Son pepinos muy crujientes y muy aromáticos. Simplemente partes el pepino y se esparce un aroma que rápidamente, digamos, se capta por las personas que están cerca. Esto es otro tipo de cultivo más de esos invernaderos recuperados.
Con esto lo que estoy diciendo es que idealmente siempre es muy bueno efectivamente tener un invernadero en el cual tú puedas tener un manejo muy bueno del clima, que sea muy alto, en fin, que tenga muy buenas características físicas este invernadero. Pero, sin embargo, en invernaderos de unas características no tan buenas, ni muchísimo menos, también puedes conseguir cultivos de un aspecto y una producción muy, muy buena. Es decir, que si alguien no tiene un invernadero de última generación, podemos decir que no se preocupe, que con un poco de cuidado y haciendo las cosas bien, también se pueden obtener cosechas y producciones de mucho valor. Vemos este mismo agricultor ahora mismo cosechando judía verde, de las variedades que tradicionalmente se utilizan aquí en el centro de España. Es la judía verde, es esta que es ancha, plana, en fin, la que conocemos todo el mundo, de muy buena calidad. Bueno, vamos a meter aquí para distraernos un poquito de más. Una cosa que es muy curiosa, que esto es plantas originarias de las que realmente hoy consumimos de forma totalmente industrial, como es por ejemplo el tomate, como es el pimiento y como es la berenjena. Estas plantas son de El Salvador, allí de Centroamérica. Son plantas que crecen de forma salvaje, que no son comestibles, pero que a partir de esta, sí son buenos, sí pueden ser comestibles, por lo menos algunas, pero vamos, no a nivel comercial. Pero son de las que realmente tienen dos cualidades muy importantes. Primeramente, son las que han dado origen a las comerciales que tenemos ahora en funcionamiento, y al mismo tiempo son resistentes como solanáceas a una bacteria que existe en El Salvador. En algún país más de Centroamérica puede ser que también lo haya, que hace que las plantas solanáceas crezcan con dificultad o no puedan crecer, como pasa con la cuestión del tomate, que muere a las pocas semanas de haber empezado la planta a funcionar. Bien, pues entonces vamos a ver más cuestión de estas plantitas que genéticamente son resistentes a la bacteria, algo que han adquirido a lo largo de millones de años. Bueno, vemos aquí los tomates, estos chiquititos, son tomates muy curiosos, crecen de forma espontánea en el campo y la gente lo puede salir y coger, pues como se sale a coger setas o se sale a coger zarzamoras o algún fruto silvestre, como cosa un poco así de capricho, pero vamos, no son comerciales. Son tomates muy ácidos normalmente y no se utilizan para comerlos directamente, sino para hacer más que nada fritura de tomate, hacer como salsa de tomate. Y ya veremos cómo estos frutos salvajes lo que tienen es una gran cantidad de semilla y poca cantidad de carne, cosa que digamos invertimos a la hora de hacer productos comerciales, en los cuales buscamos productos que tengan mucha carne y poca semilla, que no se coma, ¿no? Lo vamos a ver muy claramente y se ve muy bien en las plantas de berenjena. El tamaño de estos tomates, pues vemos que están comparados con una moneda, me parece que es de $0,25, pues ahí se ve el tamaño de los tomates comparados con el de la moneda, y suelen tener como mucho unos 2 centímetros de diámetro. Ya digo que estos tomates, la gran ventaja que tienen es que son totalmente resistentes a la bacteria del suelo. Otra de las plantas típicas salvajes que nacen en esta zona, también totalmente resistentes a la bacteria, es la cuestión del pimiento. Todas estas plantitas salvajes tienen la característica de ser todas muy pequeñas, con formas muy diversas, pero tamaño tan pequeño como podemos ver en una foto, la de abajo a la izquierda, que llegan a tener el tamaño de la cabeza de una cerilla. O sea, así de claro. Son plantas también que no se cultivan para la venta normalmente,
sino que es algo que está en el campo, que la gente cuando está comiendo en el campo, agricultores, pues no les cuesta ningún trabajo y siempre hay alguna mata cerca para la cual echar mano, y son también plantas que se suelen tener en casa, en una maceta o en el suelo, en el jardín de la casa o en el patio trasero, para poder tener chiles, que llaman allí al pimiento este picante, chiles picantes con los cuales acompañar prácticamente cualquier comida, a lo cual en todas estas zonas son muy aficionados. En este caso estamos viendo las berenjenas, que como ven prácticamente es un receptáculo simplemente para contener semillas, que no encuentra uno la carne de la berenjena por ningún lado, pero eso sí, como ven, la forma es exactamente igual que el de una berenjena grande, pero también del tamaño, pues comparado con la moneda de un $1/4, pues ven el tamaño tan pequeñito que tienen estas berenjenas. Es súper compatible el injerto de la berenjena con el tomate, productivo. No hay ningún problema. Realmente ya hicimos un ensayo allí en El Salvador de ver qué pasaba en un suelo o en unos sacos de cultivo totalmente contaminados por la bacteria Ralstonia solanacearum, que es la que impide que puedan producirse de forma natural algunas solanáceas como el tomate, pues en sacos completamente contaminados donde el tomate comercial murió todo. Sembrar berenjena y ver que efectivamente la berenjena, esta salvaje pequeñita, crecía perfectísimamente sin ningún problema. Sobre esta berenjena salvaje injertamos tomate productivo y con gran sorpresa pudimos comprobar que crecía perfectísimamente el tomate productivo. De alguna forma la bacteria no pasaba del injerto y podía producirse tomate comercial en condiciones francamente buenas. Aquí vamos a ver los mismos cultivos que hemos estado viendo ahora realizados sobre sustrato de lana de roca, de coco o de perlita, pues los vamos a ver hechos sobre el sustrato de piedra pómez. Bien en contenedor de cubeta plástica recuperada de pinturas y de productos alimenticios, de una capacidad que allí llaman 5 galones, que son en realidad de unos 18 o 19 litros de sustrato, es lo que nos cabe, más bien unos 18 litros, y es donde hacemos la producción de todos estos productos hortícolas. Cada 3 cubetas son equivalentes en producción a un saco de lana de roca. Es decir, ponemos 2 plantitas en cada una de estas cubetas. Las producciones pues, son francamente similares a las que estamos obteniendo en los sacos de lana de roca o de coco tradicionales. Aquí pueden verse estas producciones que son muy parecidas a las que estamos viendo, a las que hemos visto antes, ¿no? En algún sitio, concretamente en el invernadero este de La Rioja, el suelo, en vez de ser de plástico, de un tipo Orsol antihierbas, pues en este caso es de piedra pómez machacada, blanca. Tenemos las cubetas y todo lo demás es exactamente igual, el mismo tipo de goteros, el mismo tipo de tuberías, el mismo tiempo de solución nutritiva, todo es exactamente igual, y las producciones, pues calidad la misma, y producciones pues a veces más que en España, ya que la campaña de producción pues es mucho más larga, ¿no? Porque allí no existen los problemas de un invierno frío o de días súper cortos. Allí los días, la diferencia es de hora y media, como mucho, 2 horas entre el día más largo y el día más corto, y luz hay más que suficiente en cualquier parte del año y temperatura también. Entonces, por eso, digamos, podemos hacer unas campañas un poquito más largas y obtener mayor cantidad de producto que en España. Aquí únicamente podemos estar viendo pues diferentes fotografías de producción de los tomates sobre las cubetas de piedra pómez. Las variedades de tomate ya son menores de las que utilizamos en España.
ya que el clima tan fuerte en cuanto a temperaturas, humedades, no todas las variedades de tomate lo resisten, y frecuentemente la enfermedad esta de podredumbre apical, a poco que tenga problemas, nace. Curiosamente, los tomates que mejor funcionan y siguen funcionando es una variedad que se trajo de España hace bastantes años, híbrida, y que todavía sigue funcionando. Son de piel dura. En España no se acaban, digamos, de consumir en cantidades muy elevadas, ya que hay cantidades, diferentes variedades con mejores características, por ejemplo, de dureza de piel o de sabor o algo así, pero estos tomates, siendo muy buenos, la gran ventaja que tienen las de estas variedades, concretamente son dos variedades que eran, me acuerdo, Caramba, una de ellas, y Anaíris, la otra, siguen utilizándose y dan un resultado fantástico. Tienen una resistencia a la temperatura, a no tirar la flor, a no tener podredumbre apical, que son las que han dado un resultado muy bueno. Últimamente hay otras variedades que han salido al mercado que también están dando algún resultado mejor, digamos, que el que se tenían fuera de estas dos variedades. Hay dos tipos fundamentales de tipos de tomate que se utilizan en estos países tropicales, concretamente en El Salvador, que son muy diferenciados. Es el que llaman tomate de jugo, tomate de pera, que prácticamente era el que más tradicionalmente se consumía, en un porcentaje mínimo producido en el país, y la mayor parte de ello importado de países cercanos como son Guatemala y son Honduras. Es el tomate de pera, el tomate de jugo, tomate de cocina le llaman, y luego el otro tomate que estamos viendo de producción es el que llaman tomate de ensalada, que es para consumirlo crudo. Digamos, es un tomate que era bastante caro antes, como más selecto, fuera de lo normal, y hoy en día ya se está convirtiendo en un tomate de consumo mucho más normal. Ahora, para toda la cuestión de muchos platos tradicionales y tal, se sigue utilizando preferentemente el tradicional tomate que en España llamamos de pera, de tomate industrial. Bueno, este es un ejemplo en estos países donde se ha podido empezar a producir tomate de forma normal y comercialmente rentable desde que empezó la hidroponía, que se desarrolló aquí concretamente en España. Bien, a la izquierda arriba estamos viendo una productora, una señora de tomate de tipo pera que estamos hablando, y a la derecha otro productor especializado en el tomate tipo ensalada. Este magnífico productor, un ejemplo de una persona mayor, un ejemplo, digamos, de dedicación a la agricultura y a las nuevas tecnologías, cosa que nunca había hecho, porque siempre todos estos agricultores prácticamente habían hecho lo que llaman siempre los cultivos de granos básicos, como son el frijol y son el maíz, y sin embargo han pasado a la horticultura con una facilidad impresionante. La calidad del tomate que estamos viendo abajo, pues se puede ser, digamos, el mejor tomate que se pueda presentar, digamos, en un sitio gourmet aquí de Europa, ¿no? Tanto por el tamaño como en el aspecto, como por la calidad que tiene. Este señor siempre presumía de que en el mercado pedía más dinero que los demás agricultores o productores por estos tomates, y que si no se los llevaba a casa. Pero al final realmente siempre los podía vender a mejor precio, porque la calidad que obtenía, pues como se puede ver, era magnífica. En otras fotografías que podemos estar viendo, o diapositivas, pues, por ejemplo, abajo a la izquierda,
vemos ya, estos son del año 2002, de las primeras producciones que se empezaron con los tomates de ensayo, y ahí se ve una persona con 3 de los tomates, digamos, con un aspecto magnífico, insuperable, ¿no? Entonces, claro, ver esto allí en un país donde no se podía producir tomate, pues es cuestión, digamos, de gran impacto. De ahí que la hidroponía se haya de alguna forma diseminado tan tremendamente por todos los sitios, y todo el mundo quiere hacer hidroponía porque vamos, ver los rendimientos y la capacidad que tiene de producción este tipo de sistema de cultivo. En medio pues estamos viendo arriba pues un agricultor, un invernadero súper sencillo, ve que las condiciones que tienen son mínimas en el suelo, y sin embargo mirar qué tipo de tomates tiene, qué tipo de tallos tienen las plantas, es decir, es difícil mejorar este tipo de plantas. Y abajo pues un conjunto de señoras encantadas, porque es un conjunto de mujeres como tipo cooperativa, que por primera vez en la vida manejan un invernadero, y por primera vez en la vida manejan hidroponía y manejan horticultura, y más en una zona súper cálida, ya que está como a 100 metros sobre el nivel del mar y al borde del río más caudaloso de aquella zona, con lo cual la humedad relativa y el calor es impresionante en aquella zona. Y sin embargo, pues con un invernadero artesanal y este tipo de hidroponía también artesanal, por primera vez logran producciones de tomate. Es decir, la hidroponía bien manejada y sabiendo lo que se hace puede dar unos resultados muchas veces inesperados por su calidad y por la cantidad de producto que se obtiene. Bueno, pues más, digamos, aspectos de producciones de tomate. Como se ve, la cantidad de tomate que se produce es muy grande. En un momento dado hay, concretamente el de la izquierda, fue el no tener hoja. Ahí sufrió un ataque muy fuerte de mosca blanca, y la única solución que tomó el agricultor fue coger y quitar mucha hoja, porque es que estaban ya, digamos, invadidas por la mosca blanca. Y entonces, bueno, pues aprovechamos para tomar la fotografía. Por otro lado, pues más producciones de tomate, el aspecto que tienen. Y luego, cuando hablamos de agricultura de tipo familiar, hablábamos de invernaderos de tipo de 300 a 1500 metros, complementarios de la producción normal del agricultor, pues estamos demostrándolo de esta manera. Es muy normal que toda la familia participe dentro del invernadero, y aquí, por ejemplo, vemos a una niña pequeña de la familia colaborando como puede, la pobre, en meter tomates en bolsitas para luego ya venderlos en el mercado. Aquí vemos, digamos, el cultivo del pimiento en El Salvador, lógicamente dentro de cubetas llenas con piedra pómez. Estos son inicios de cultivo del pimiento. Se da muy bien, las producciones suelen llegar a los 18 kilos aproximadamente. Y el pimiento, luego comentaremos por qué, que cosechan, es un pimiento de tamaño no tan grande como nos gusta en Europa, sino unos tamaños más pequeños. Da menos problemas de cultivo, como hemos comentado, el pimiento que el tomate. Y vamos, el pimiento es un producto que se da muy bien, y en condiciones, cuando el invernadero es de mala calidad y tal, y hay problemas donde no pueden cultivar como ya hace el tomate, el pimiento entra perfectísimamente y no hay ningún problema. Lo que pasa es que produce menos dinero que el tomate, pero también es que muchos agricultores, cuando empiezan a aprender hidroponía, comienzan precisamente con el pimiento por tener menos problemas generales de cultivos. Entonces ya, digamos, como hay manejo de solución nutritiva, riegos, drenajes, tiene mucho menos problema el pimiento en el manejo que el tomate. Aquí otra demostración más de lo que antes comentábamos, de lo que son cultivos de tipo familiar, en el cual toda la familia, digamos, de alguna forma colabora.
tanto a la hora dentro del invernadero, pues a lo mejor en la cosecha, que es lo más facilito, como luego en el embolsado y luego en la cuestión de venta. Muchas de esas fotos no son directamente, digamos, tomadas por mí, sino enviadas por los mismos agricultores. Por ejemplo, en estancias allí se han hecho mejoras, se han hecho cambios, se han hecho nuevas instalaciones y nuevos sistemas, dejándolos en perfecto funcionamiento, y cuando el agricultor empieza a ver las mejoras y empieza a cosechar, lo primero que hace y la ilusión que tiene es poder enseñar todo lo que está cosechando, y entonces es muy normal que ellos mismos tomen las fotos y te las envíen. Poco más se puede decir de todo esto, sino simplemente, pues, por ejemplo, vemos cómo está por un lado el pimiento normal y en el otro, pues, pimientos de tipo especiales, de estos de tipo California de azar. Curiosamente, estos son, digamos, el primer centro que hicimos de producción para enseñar a los agricultores en El Salvador. Estamos hablando, parece ser, del año 2004. Los pimientos que estamos viendo fueron pimientos que llegaron desde España, la semilla, y, digamos, las dos personas de la derecha son ingenieros agrónomos salvadoreños que se formaron en España, en la finca esta famosa de Arganda, de la que tanto hablamos. Estamos aquí seleccionando pimientos, separando un poco para que la gente conociera lo que son pimientos de 3 cascos y pimientos de 4 cascos. Eran de variedad de como tipo Aranjuez, aquí de la zona de Madrid. Curiosamente, estos pimientos gustaron mucho por su sabor, por su tamaño, pero comercialmente fueron un desastre. Vamos a decir, a ver por qué. En aquella zona, la mayor parte del pimiento, o una gran parte, se consume en los comedores populares baratos de bajo precio, y una forma de presentar el pimiento en un plato es allí rellenos de carne picada. Entonces dijeron los restaurantes que el pimiento español no valía, porque para rellenarlo de carne picada, pues digamos, valía ya más que lo que valía todo el menú. Entonces, que lo que quieren son pimientos pequeñitos donde quepa poca carne picada dentro, para poder, digamos, entrar en precio a la hora de poner los menús de las comidas. Entonces sí, efectivamente, pues estos tomates gustaron mucho, estos pimientos gustaron mucho, pero ya hubo que pasar a una variedad tradicional que se cultivaba allí en suelo de pimiento más pequeño y que era del gusto de los agricultores y de los consumidores, y dio muy buen resultado, también cultivado en hidroponía, y son las variedades que actualmente se están consumiendo. Una variedad de pimiento o de chile muy típico de aquella zona donde tanto les gusta el picante es el pimiento jalapeño. Aquí estamos viendo un cultivo de pimiento jalapeño en un invernadero salvadoreño. El invernadero sí es concretamente importado de España. Es un invernadero de muy buena calidad, 4 metros de altura, en fin, igual que los que normalmente se están utilizando aquí en España. ¿Por qué se puso pimiento jalapeño? Bien, hubo dos factores que incidieron a hacer una prueba o un ensayo con este tipo de pimiento. Es un pimiento que al peso vale más caro que el pimiento normal. Efectivamente, cualquier producto que sea de estos pequeños, que lleva mucha más mano de obra a la hora de recolección, pues tiene que valer un poco más caro. Bien, pues uno de los factores de ver con el pimiento, de ver este pimiento aquí sembrado, fue por una invasión de mosca blanca que hubo en el cultivo anterior, en la campaña anterior, que fue muy difícil de combatir. Entonces nos dijeron que parece ser que estos pimientos picantes, la verdad es que crean un ambiente picante, es decir, te puedes picar los ojos y hasta te puedes picar un poco las manos y el cuerpo, sobre todo cuando llevas un rato allí dentro y estás haciendo cualquier labor con los pimientos. Sí te pican los ojos, te pica todo, y entonces de alguna forma rechazan a la mosca blanca.
Esa fue una de las razones. Efectivamente, de 12 ramales de cultivo, hubo 10 que dejamos con el jalapeño y 2 con pimiento tradicional, y efectivamente al pimiento tradicional sí volvió a reproducirse la mosca blanca, pero en el jalapeño la mosca blanca no se acercaba. Eso sí que es cierto. La otra cuestión un poco más anecdótica fue pues la promesa de los grandes vendedores de los mercados, en las cuales cuando vieron la calidad del chile o del pimiento que se obtenía de este jalapeño, pues le ofrecieron un precio bueno. Concretamente me parece que fue pues con las medidas y de allí, la moneda de allí era un dólar por libra, me parece. Que era un precio bastante bueno, ¿no? Para, por lo menos en aquella época. Bueno, pues al final, digamos que se cumplieron de los dos factores que incidieron para hacer el jalapeño. Uno sí funcionó bien, que fue el de la mosca blanca. El que no funcionó fue a la hora de empezar a cosechar y presentarles los chiles. De lo prometido no hay nada. Y en vez de pagárselos a $1, le dijeron a medio dólar o nada. Y claro, al fin y al cabo, por desgracia, el agricultor en la mayor parte de todos los sitios, su producto no lo vende, su producto se lo compran al precio que normalmente quieren los mayoristas, sobre todo cuando el agricultor es pequeño y no funciona a nivel de cooperativa ni tiene potencial suficiente como para imponer un precio. Bueno, esta es un poco la línea de vida de toda la agricultura y que, por desgracia, creo que lo seguirá siendo. Aquí estamos viendo un poco el aspecto de las plantas, el tamaño tan grande que tiene, la igualdad del producto, la calidad, el aspecto. Y aquí pues unos ejemplos de chile jalapeño. Siempre se vende verde, chile jalapeño. En el momento que empieza a tener como estrías la piel por fuera, es el momento de cosechar y de vender. Y abajo pues dejar, uno que dejamos que llegara al rojo, simplemente para ver cómo era y obtener semilla, porque estos no son híbridos, son digamos normales, o sea, son de autóctonos normales que se pueden sembrar digamos la semilla de lo que tú has producido sin ningún problema. Aquí tenemos pues producción de planta de pepino. Al igual que en España la producción se dispara en comparación con el tomate y con el pimiento. Y bueno, pues aquí vemos algunas imágenes del pimiento que normalmente se consumía por aquella zona. Es un pepino pues de tamaño muy grande, es el pepino que gustaba por allí. Nos pasó igual que con el pimiento, llevamos el pepino madrileño pequeñito y la verdad que a la gente lo compraba y lo gustaba, como era como ir a comprar un caramelo o una cosa de ese tipo, porque era un pepino que crujía al partirlo, al morderlo, un sabor delicioso y mucho más aroma que estos pepinos tradicionales. Pero bueno, allí el gusto manda, están acostumbrados a un pepino mucho más grande. Bueno, y se empezaron a sembrar variedades de suelo de aquella zona dentro del invernadero con un resultado muy bueno de producciones. Ahí se ven el tamaño de los pepinos y la cantidad de pepinos que se obtienen. Más ejemplos de producción de pepinos. Cuando hay dos formas un poco de cosechar, una tradicional como en España, que vas eligiendo los pepinos que van cogiendo tamaño, y otra esperan a que sean varios, haya una producción grande de tamaños de pepino y vacían de hoja todo, eliminan la hoja, limpian prácticamente una parte grande de la planta dejando los tallos limpios y a continuación quedan todos los pepinos al aire, como podemos ver en las imágenes, por ejemplo la central de abajo. Las producciones son francamente grandes y de muchísima calidad. Ya digo que los 50 kilos por metro cuadrado es una cifra muy normal de producción que yo creo que ahí se han superado,
También en el tomate, las producciones, antes hemos hablado de producciones que en España podíamos tener con una cifra normal media 25 kilos por metro cuadrado, y allí en Centroamérica los 30 y 32 kilos por metro cuadrado y 35 no es nada difícil obtenerlos, ¿eh? O sea, se dan con bastante facilidad toda esa producción tan alta. Esto es una foto, una diapositiva muy demostrativa de la producción del pepino. No se hizo a propósito nada por encontrar, digamos, una justificación del crecimiento, fue la pura casualidad. En estas fechas estábamos colaborando o compitiendo en un proyecto o en unas subvenciones o en unas ayudas, se puede decir, o un concurso de la Comunidad Europea para lo que llamaban seguridad alimentaria, y en las cuales, digamos, se presentaban bastantes opciones de diferentes ofertas de gente haciendo algo de un cultivo que fuera de seguridad alimentaria. Nosotros presentamos el nuestro de hidroponía. Bien, entonces, digamos, pues en esa época pues estábamos muy encima de los agricultores vigilando las producciones. Concretamente, esto es en Navidades. Aquel año las Navidades las pasé allí en Centroamérica, precisamente para que todo, no sé, por tener más vigilancia sobre todo lo que estábamos haciendo. Bien, entonces vemos una fecha de un 30 de noviembre, que dimos una vuelta por un invernadero, concretamente era en Santa Lucía, se llamaba la zona aquella. Y acababan de sembrar, de trasplantar el pepino, como vemos en la foto de la izquierda, en ese mismo día. A lo mejor hacía 2 horas que los habían acabado de trasplantar. Y tomé una foto de casualidad. Así, bueno, pues ahí está la foto con un ingeniero salvadoreño y los pepinos recién trasplantados, que prácticamente ni se ven. Volvemos al cabo de 21 días a dar otra vuelta por los invernaderos, y la gran sorpresa es ver el crecimiento que han tenido las plantas a la derecha. Entonces aquello nos sorprendió y intentamos recordar cómo era la foto que habíamos tomado hacía 3 semanas para repetirla, la misma posición más o menos, y poder comparar el tamaño y el aspecto de la planta. Como se verá, es impresionante el crecimiento que solamente en 3 semanas han tenido estas plantas. A las 4 semanas, ya 30 días, ya se empieza a recoger pepino, ¿eh? Vamos, es muy normal que al mes del trasplante ya estemos recolectando durante 3-4 meses y luego otra cosecha a continuación. Pues entonces aquí vemos la berenjena, la flor de la berenjena, muy bonita. Se diferencia quizá de la del tomate solamente en que el tomate suele tener más blanca lo que es la corola, y en este caso pues es de un color monadito, muy parecido o imitando quizá a la piel de la berenjena, pero ya hemos dicho que la berenjena y el tomate son plantas muy próximas, y que tienen una gran afinidad en todos los aspectos. Estas son berenjenas producidas en El Salvador. Se produjeron en el segundo invernadero de enseñanza que se hizo ahí en Chalate. Como se ve por el tamaño de la planta, pues y el tamaño del fruto, pues son de una calidad impresionante. El problema es que pocas fotos más de berenjenas se pueden enseñar de aquella zona, ya que la berenjena no se consume, no es un producto que entre dentro de su gastronomía, ¿no? No pasa como aquí en Europa o en España, que se consume de cantidad diferente de formas, ¿no? Y de guisos. No, allí realmente, curiosamente, la emplean como infusión para adelgazar. O sea, es curioso, cosa que la verdad es que no sabíamos ni siquiera que podía tener estas propiedades la berenjena. Entonces, digamos que hicimos el cultivo simplemente por ver si funcionaba bien la berenjena, y la verdad es que funcionó maravillosamente bien, como se puede ver por estas imágenes, pero ya se dejó de cultivar. En España hemos estado viendo fotos y se produce muy bien en los sustratos nuestros,
y en el sustrato este de piedra pómez y con la misma solución nutritiva, pues efectivamente se producen con una calidad impresionante, ¿eh? La variedad de berenjena es la misma que producimos en España, ya que llevamos lógicamente las semillas, porque ahí son imposibles de encontrar semillas de berenjena. Entonces, digamos, con esta última diapositiva de berenjenas, damos por terminado esta especie pues, de estudio o de ensayo o de, no sé, de todo lo que es la hidroponía en todos sus puntos. Posiblemente hayan quedado, como es lógico, muchas cosas sin decir, se han dicho otras muchas y vamos, creo que puede ser de utilidad para muchas personas este estudio que les hemos presentado. Y bueno, pues nada más, darles las gracias únicamente pues por la atención que nos han podido prestar.